¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a este devocional que el Señor nos ha permitido estar juntos solamente por su misericordia. Y justamente hoy vamos a continuar con Proverbios 5 y hay algo que a mí me llama mucho la atención y es primero reconocer las promesas de Dios. Y las promesas de Dios son para siempre, son eternas, son más allá de lo que nosotros nos imaginamos y sabemos cómo Abraham, el Señor le prometió, le reconfirmó más de 3 veces que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo. Sus promesas son eternas y usted lo puede revisar en Génesis 15:5, 26:4, 22:17, 12:17. Nosotros vemos cómo el Señor estaba siempre hablándole y diciéndole y reconfortándole sobre las generaciones que él iba a tener en la bendición del Señor. Y vamos también a Deuteronomio 7:9 para empezar a tocar este tema que nos habla de un espíritu que aquí se manifiesta como una mujer de pecado, pero no es en sí una mujer como una fémina de la creación de Dios, sino hablamos de un espíritu que se mueve a través de toda la Biblia. Y vamos a ver en Deuteronomio 7:9 cómo nos habla de esa promesa del Señor a los que obedecen. Mire, nos habla de generaciones. ¿Y por qué es importante hablar de las generaciones cuando hablamos de lo que se trata aquí en Proverbios 5? Porque Jezabel, que es lo que vamos a enseñar ahora, lo que quiere es destruir la simiente de Dios. Quiere eliminar la promesa que Dios le hizo a Abraham. Las generaciones son de Dios, como las estrellas. Y nosotros somos el pueblo de Dios prometido a Abraham. Pero cuando mete Jezabel sus malévolas intenciones destruyendo lo que es la generación de Dios, tenemos que acordarnos lo que dice en Deuteronomio 7:9 y dice: Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mire qué hermoso, qué lindo como el Señor nos permite ver que su misericordia es para siempre, para los que le amamos, para los que hemos entendido que Él es nuestro Dios. Y aquí vamos a notar entonces lo que dice Proverbios 5, cómo el enemigo quita ese entendimiento de la generación de Dios. Y dice así: 5:1 Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Habla de la discreción, habla de la docilidad, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de 2 filos. Y a mí me llama mucho la atención porque la espada del espíritu habla que tiene filo como de 2 filos, que llega hasta el tuétano de los huesos, pero aquí habla de esta actividad satánica que quiere copiarlo del Espíritu Santo. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás, ni consideraréis el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de tu casa, para que no deis a los extraños tu amor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas: ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón
menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Y viene siendo un ejemplo de lo que le pasó a Sansón. Y simplemente cuando analizamos Sansón quiere decir como el sol. Él brillaba. Era un hijo con promesa. Su madre recibió la visitación de ángeles para decirle que ahí venía un héroe, un hombre de fe, que iba a vencer a los filisteos, que era un ejército del enemigo que todo el tiempo estaba acosando a Israel. Con mezclas, con idolatría, con seducciones, y vamos a hablar un poquito más de lo que ellas eran. Pero primero vamos a ver qué era Sansón. Dalila, mire, Dalila tiene que ver con que era una persona dulce, era una filistea. Acuérdese que ahí estamos revisando lo que habla de este espíritu. Cuando hablamos de Dalila no es otra cosa que otra manifestación de Jezabel, ¿sí? Porque hace caer a los siervos. Y usted puede ver en Apocalipsis 2, donde específicamente habla de esto. Y habla en la iglesia de Tiatira. Tiatira es sacrificio constante, como hemos dicho. Es aquello que nosotros vamos y a cada rato nos arrepentimos, pedimos perdón, pedimos que oren, pedimos muchas veces pareciera que está el arrepentimiento, pero en el corazón íntimamente se deleita en lo que hizo en el pecado. Y en la iglesia de Tiatira, que es la iglesia que está amarrada con Jezabel, dice en el 20, de 2.20, Apocalipsis 2.20. Solo vamos a revisar esto que me interesa por el tema. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, como le decía, no se arrepienten, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, porque fue una situación de terquedad y de amor a las pasiones satánicas del cuerpo. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos, y aquí van las generaciones, como antes también hablaba que seduce a los siervos, son los siervos, las generaciones benditas consagradas a Dios. Mire cómo se mete. Y dice, heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según sus obras. Nos habla también de una mesa y hace comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero también está Jezabel. Tenía una mesa y esto nos hace ver que simplemente cuando estaba en Primera de Reyes, específicamente cuando ella estaba en Primera de Reyes 18-19. Vamos a ir a Primera de Reyes 18-19. Mis queridos preciosos amigos, amiguitas, estoy muy agradecida con Dios que nos acompañen, que nos sigan por sus comentarios, por la bendición de tenerles unidos y convenidos para que el Espíritu Santo en su misericordia nos enseñe y podamos crecer, porque somos 3 veces dichosos cuando permitimos que el Señor nos entrene y nos enseñe. 18-19 y dice, y habla de la Jezabel. Dice, envía pues ahora y congregarme a todo Israel, este es Elías, en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Mire, ¿qué comen? Las obras de la carne,
le dan el deleite a todo lo que tiene que ver esa hambre de tener los delitos, de tener las satisfacciones. Y no hablamos de cosas sencillas ni de la gula, hablamos simplemente de la inmoralidad sexual, de la soberbia, de las ganancias ilícitas, de las corrupciones. Y eso es lo que nos está pasando a nivel mundial en todo el planeta. Y hoy que estamos en cuarentena en todo el planeta es cuando más está saliendo eso. Sin embargo, es nuestro deber tener claridad de cómo debemos guardarnos, de cómo esto trabaja. Porque en la mesa de Jezabel sí dice comida que era sacrificada a los ídolos. Y ciertamente los ídolos no son nada, dice Pablo. Sin embargo, no todos pueden estar en ese nivel. Algunos dicen, no, yo puedo comer X y Z, aunque sea que hayan hecho en las fiestas de X y Z santo o ídolo, y a mí no me hace mal. Pero antes que nada está el amor. Hay gente que dice, yo puedo tomarme una botella de vino, etcétera, etcétera, pero está el amor. ¿Y cuál es el amor? Que hay gente que te está viendo en el testimonio. Quizás puedes tener esa liberalidad, pero jamás te puede faltar el amor de Dios para que tú te guardes en medio de esto. Sin embargo, eso ya era un libertinaje. Eso era ya decir que tienen permiso, que nadie les acusa, porque supuestamente también hay cosas que se les ha permitido por su nivel de madurez. Momentito, no es así. Antes que nada tenemos que ser humildes de corazón. Y eso le pasa a estos jóvenes que vemos en Proverbios 5, que dice, guárdate, pon atención, cuídate de las adulaciones tentadoras, porque el infierno está a la puerta y trae inestabilidad. ¿Por qué trae inestabilidad? Porque usted se va a dar cuenta que nunca se sacian. Pozo profundo es la boca de la mujer extraña, nunca se sacian, son inestables, no tienen su lugar de desarrollarse, siempre quieren más, quieren estar en una cosa, quieren estar en otra cosa, pero nada le es suficiente porque el único que sacia el corazón se llama Espíritu Santo. Por la sangre de Cristo podemos reclamar eso. Entonces podíamos ver que ciertamente Jezabel se mueve en diversidad de ambientes. Y cuando vemos aquí con Sansón, es una extensión de Jezabel esta Dalila, una mujer que parecía como un caramelo para Sansón, como algo de deleite. Era una mujer que a veces se mantenía como con una languidez. De hecho, su nombre quiere decir languidecer, pero realmente ella nunca languideció. Ella hizo languidecer a Sansón en su fe. Tanto le insistía. Y como veíamos en Proverbios 5, al final Sansón quedó como un payaso. Porque toda la gente vio un paladín tan fuerte en las manos del Señor, ungido con el Espíritu Santo. Pero en el momento que él cedió, la raíz de su pacto con Dios, que era su cabellera, se le acabó. Sin embargo, Dios es misericordioso y su cabellera creció en cautiverio y él pudo destruir a los filisteos. Ahora, ¿qué tanto problema con los filisteos? El dios de los filisteos era Dagón, pero también está que la figura femenina de la esposa de Baal, a quien Jezabel adoraba. Su padre era un sacerdote de Baal, que Baal quiere decir Señor, pero no hay Baales para nosotros. El único Rey de reyes y Señor de señores es Cristo. Pero se quiere manifestar, el de los filisteos, como el Señor de la lluvia. Y la figura femenina o la esposa le conocían como una virgen. Imagínense usted, que tenga oídos que oiga, de Aná se llamaba, pero era una guerrera. Esta no se manifiesta como una madre
Esta se manifiesta como una guerrera. ¿Usted ha oído esos movimientos medios que ponen a las mujeres que están tan sufridas, tan maltratadas y bajo tantos regímenes de patriarcado horrorosos fuera de Dios, que quieren estar en guerra constantemente? Es ahí de donde sale. Pero Sansón, siendo un hombre llamado por Dios, poderoso, perdió. Y si decimos, ¿por qué perdió? Porque se volvió un juguete del pecado. Y se volvió un hombre que parecía, pero a escondidas se deleitaba con esta mujer ajena, mujer perversa, mujer que no era para Sansón, porque sus padres le decían, ¿por qué no te buscan una mujer de nuestra fe, de nuestro entendimiento? No, a mí me gustan las filisteas. Siendo que sus padres le habían entrenado en ser un paladín del Señor Jehová de los ejércitos, él decide que eso no vale nada, porque más vale su inmoralidad sexual, los deseos, las pasiones, las lascivias. Y sí, este espíritu enciende, pero enciende para destruir a la persona, porque la verdadera sexualidad en Dios es un deleite, pero es un deleite de unidad, de alma, de cuerpo y de espíritu, en la voluntad, el amor verdadero, el amor que jamás traiciona ni destruye. Dice, si pensamos entonces en los jóvenes que nos está hablando en Proverbios, nos damos cuenta que Sansón era fuerte. Vemos jóvenes fuertes, pero tenía una debilidad del carácter. Él pensaba que no le iba a afectar sus jugueteadas con el pecado. Se acercaba, jugaba, hasta que un día cayó presa, hasta que un día pierde el entendimiento y dice, no es tan mala la filistea, está bonita, está guapa, a mí me hablan mis padres, no tienen razón, ya están ancianitos. Eso era antes, eso era en la religión, ellos no saben lo que es. Y si Sansón jugó, se volvió un juguete. Y ahora yo le quiero decir, ¿cuántos cristianos podrían estar en ese ambiente de ser juguete del diablo? Hermanos, hermanas, líderes, hijos, hijas de familias cristianas que podrían estar así porque Sansón quedó ciego, sin ojos. Y yo lo bendigo para que toda suciedad de los ojos sea arrancada de los hijos, de los siervos, de los líderes de la iglesia en el nombre de Jesús, de los padres y madres de familia, de los hombres y mujeres que estén en adulterio. Se ha arrancado esa suciedad que les ha caído en sus ojos, que ya no puedan ver y vean el colirio del Espíritu Santo, que venga la vista a los ciegos que están en esa situación. Pero tiene que haber una iglesia, la iglesia de Cristo, que decide permanecer firme en Él, no juzgando, intercediendo con temor y temblor, porque realmente no somos mejores que nadie. No somos mejores que nadie. Respetamos a las personas que están en esa posición, sí. Y solo rogamos a Dios que permita un acercamiento con Él. Amén. Entonces, es una gran verdad. No debemos terminar ciegos. No debemos terminar como burla de la sociedad, como dice, casi en todo mal estado en medio de la sociedad y la congregación, dice en Proverbios 5. Perdió la fuerza. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Amiguito y amiguita precioso,
Esto es un asunto espiritual. Esto no es que habla de una mujer. Habla de toda la obra de Satanás para eliminar las generaciones que le servirán a Dios. Porque si una mujer es contaminada por un pecado de inmoralidad de este sentido, recuérdese que en su matriz serán engendrados los hijos de Dios. Y si su matriz ha sido trastocada, maltratada o simplemente utilizada como un juguete, no se queda solamente en la experiencia negativa del cuerpo, sino que genéticamente va a transmitir lo que ahí en su matriz se vivió. Imagínense, eso es tan real y los científicos lo han comprobado. Sin embargo, bendito sea la sangre de Cristo, que nos lava, nos limpia, nos restaura, nos transforma, pero también tiene que venir un arrepentimiento genuino, porque el arrepentimiento tiene que ver con transformación, pero con deseo de no volver a hacer más las cosas de esa manera, y también de restituir lo que se perdió. ¿Y qué quiere decir eso? De comprometerse con Dios para que nunca más vuelva a pasar. Llenar la casa de palabra santa, bendita, de unirse con hermanos en la fe. Yo sé que ahorita es difícil. Sin embargo, tenemos medios, tenemos el internet. Hay situaciones de oración, así como nosotros ahorita con estos devocionales, únase en la fe para ir creciendo y ganando la batalla al enemigo. Porque sí, hay dioses falsos y dioses de todo tipo y de toda necesidad. ¿Cuál es el problema? Que Dios supuestamente, así como cuando estaban en el desierto, usted se acuerda que Moisés sube a hablar en el Sinaí con Dios y él se tarda. Supuestamente a los ojos de los israelitas se tarda. Nunca pensaron que Dios le estaba desarrollando un plan perfecto de restauración, de guianza a una nueva vida, porque no tenían esas leyes preciosas que quería escribir el Señor en el corazón. Ellos simplemente ven en la carne, ven la desesperación y dicen, y no sale, y no llega, y no viene Moisés. ¿Y ahora qué hacemos? Nos levantaremos un Dios. Y ahí se levantan una figura del Dios Baal, que era una cabra. Y no va a ser nuestro caso, yo renuncio en el nombre de Cristo, que porque esto no se acabe en el tiempo que queremos que se acabe lo de la cuarentena, que porque no te sale la respuesta económica que tú quieres, que porque no ves el milagro en tu esposo, en tu esposa, en el cónyuge o en el ambiente que tú quieres que venga ese milagro, vas a levantar un ídolo de Baal. Un dios Dagón que es ni es humano ni es pez, que gobierna en el mundo y gobierna en las áreas de la tierra. El mar quiere decir el mundo. Y la tierra quiere decir todo lo que se mueve a nivel humano. En el nombre de Jesús, abramos nuestros ojos, mis queridos, preciosos hermanitos y hermanitas. Yo le digo con todo temor y temblor. Entonces notamos que esos dioses definitivamente tenían una ganancia y daban una ganancia al pueblo. Por algo lo convocaban, porque en el engaño, lógicamente, está esa oportunidad de pensar como pensaron en el desierto los israelitas, que iba a venir una vida diferente, que ese Dios Baal que habían hecho iba a traer la respuesta que ellos deseaban. Pero no fue así. Al contrario, las generaciones que tenían que pasar por el desierto en gran bendición, ¿qué pasó? Ahí se detuvieron. Los ancianos no pasaron a la tierra prometida. Los jóvenes que realmente prevalecieron, eso sí, pero no fueron todos. Fueron aquellos que iban con la fe en el Dios poderoso, en el Dios único y maravilloso. Y
Ciertamente el Señor quiere que seamos esa promesa que fue para Abraham y que es para nosotros también. Como las estrellas del cielo veremos la bendición. Las bendiciones son a millares, dice en Deuteronomio. Y si es así como el Señor dice y es en 7:9, vamos a ver cómo se cambia el ADN. Porque la Jezabel quiere cambiar el ADN del pueblo de Dios, de los siervos, de las siervas, de los hijos de Dios. Se mete poniendo veneno desde lo más pequeñito, de los hijos pequeños, con amargura, con odio, con ira, hijos que no son cuidados, no son tratados con amor, con paciencia, o a veces con el limitante del evangelio, que no es un evangelio, pero es una manera de decir, el legalismo. Iglesias que solo convocan a la maldición y a la destrucción, y si no levantan a los líderes equivocados, déjeme decir con temor y temblor, que solo quieren la propia alabanza y no la del Señor. Detienen a su pueblo de que se vaya de las iglesias con amenazas. Ese no es nuestro Dios todopoderoso. Porque dice que se tolera a este espíritu. ¿Y por qué se tolera? Porque empezamos a conversar con este adulterio espiritual. Conversamos de la inmoralidad sexual, como decir, bueno, pobrecito, es que está joven, es que esto ha pasado. Yo no hablo de juicios, ni hablo de que se le debe eliminar a la persona, pero sí debe haber un fluir en la casa, en la familia, en los hijos, tan amoroso del Espíritu Santo, que traiga un arrepentimiento, que vea que se le ama, aunque ha caído, aunque se ha levantado, que vea que en esta tierra el Evangelio de Cristo es perdón, amor, reconciliación, restauración, compromiso y vida eterna. De hecho, a Abraham le cambian el nombre, no desde el primer día que recibió las promesas. Le cambian el nombre mucho más adelante. Me parece que es en el capítulo 22 o 27 que nos habla. 22, 26, 4 me parece. Le cambian el nombre, deja de ser Abraham y le ponen una H que es Abraham. Y esa H quiere decir y simboliza Jehová está en medio de ti. Y ahí le cambian el nombre y él percibe todas esas promesas divinas. Entonces sí, ciertamente hay un proceso para la iglesia, hay un proceso para los jóvenes, estoy totalmente de acuerdo. Pero es importante que antes de que caigan, aquí dice, ¿por qué no oí el consejo? Y de entrada le dice, esté atento a mi sabiduría y mi inteligencia inclina a mi oído. Señor amado, yo pido para que nuestros oídos, nuestra inteligencia que tengamos como humanos dados por ti, Señor, sea para apartarnos de todo tipo de mal. No te dejes convencer de los malos. No te dejes convencer de ese espíritu satánico de Jezabel. Porque la Dalila empieza a ponerse todas las cosas lánguidas del alma. Probablemente le habrá dicho, y esto es mi propia peculiar, por decir así, mi propia autoría, pensamiento. Es que Sansón, tú te mereces tanto. Tú te mereces días de descanso. Es que eres tan guapo, tan fuerte. Es que tanta alabanza y tanta gloria que le echaba. Y si Sansón careció de amigos de pequeño, careció de familia, él quería la alabanza de la gente. ¿Cuántas personas tenemos debilidades humanas? Pues Jezabel hace encender con el fuego del infierno todas esas debilidades pensando que con las pasiones de la tierra las vas a llenar. Pero Elías encontró una clave y le voy a decir. Elías dijo, trae todos tus profetas, Jezabel y Acab.
y vamos a ver el verdadero altar de Dios. Esos profetas mentirosos que llevaron a todo el pueblo de Israel a esa inmoralidad de Dios, del enemigo y sexual, a ese doble pensamiento que podías estar con Dios y estar con el diablo. Que se puede, que todo es amor, que Dios me ama y siempre me ama. Te ama, pero no ama el pecado. Entonces viene Elías y le dice, bueno, haz tu altar y yo me hago mi altar. Y los de Jezabel se cortaban, chorreaba sangre, estaban ahí enloquecidos. Pero Elías hizo exactamente conforme la palabra de Dios. Para que nadie dude, puso inclusive agua alrededor del altar del Dios verdadero. Y de pronto, cuando él estaba invocando, se presenta sobre ese becerro que se puso ahí en el altar, fuego divino. Pues hoy tenemos que hacer eso nosotros, mis queridos padres de familia, líderes con nuestros jóvenes. Los mismos jóvenes tienen que ponerse delante del altar del Señor, porque nosotros somos vivos sacrificios. Ya Cristo pagó en la cruz del Calvario como sacrificio para que eso no nos dominara ni nos destruyera, para que las obras de Satanás no gobernaran el pueblo de Dios con impurezas sexuales de ningún tipo. Y entonces viene la oportunidad de que nos pongamos en el altar de Dios y fuego del cielo caiga sobre cada uno de los miembros de nuestra familia, sobre nosotros mismos, sobre los esposos, sobre las esposas, sobre los hijitos, aunque sean pequeñitos. Fuego de Dios, del Dios verdadero, caiga y queme toda semilla de Jezabel, del diablo, toda semilla que el enemigo quiera levantar en las debilidades, en las herencias de pecado, toda maldad, toda palabra de maldición, todo espíritu vagabundo, todo ojo que tenga ahí trabado el enemigo para que no veas lo que verdaderamente debes ver, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aléjate de todo ese pecado. Son las advertencias de nuestro Dios maravilloso. No moriré, sino que viviré y contaré las glorias de Jehová, las generaciones que le han de servir. Nosotros tenemos la victoria. El ADN del Señor está cubierto con la sangre de Cristo. Aunque se levanten un ejército en contra de nosotros, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Si se levanta el enemigo con toda esa diosa guerrera que habla del Astarte, etcétera, etcétera, pedimos orden de restricción delante del juez justo, del Padre Celestial, orden de restricción a esos ídolos inmundos, Señor, a esos espíritus satánicos, Señor, que habla la Biblia, Padre, de los dioses de los filisteos, Dagón, Astarte, Señor, y aún que es la similar la Virgen de Anat. Átala, Señor, restringe la fuerza de estos demonios, de estos principados y potestades que quieren eliminar las generaciones que han de venir, lo que tú le prometiste a Abraham, Señor. Hoy reclamamos por el poder de la sangre de Cristo, que esposos sean libres de la inmoralidad sexual, de los adulterios, de las perversidades de todo tipo, Señor, en el nombre de Jesús. Que las esposas y los niños jamás sean juguetes del diablo, porque somos el pueblo de Dios, comprados a precio de sangre bendita. Y si Dios con nosotros,
¿quién contra nosotros? Espíritu Santo, sé la espada de doble filo, que llegue por favor al hueso de los tuétanos y arranque esa carne que ha sido quemada por el pecado y que solo busca el pecado. Padre amado, en el nombre de Jesús, que vengan deseos de santidad, de arrepentimiento, de restauración, de restitución. Pero clamo a tus ángeles, Señor, para en el camino de salida de esos pecados, tú nos guardes. Y a los que de alguna manera hemos sido guardados por la pura misericordia de Dios, seamos guardados hasta el fin. El que esté firme, mire que no caiga, dice el Señor. Amiguitos y amiguitas, con esta palabra de bendición, de revelación, yo hoy me despido sin decirles que tengo gran gratitud a mi Dios por lo que nos permite. Y si Dios quiere, conmigo, hasta la próxima.